¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver nuestra clase número 10, la cual consiste en el reino dividido ya después de Salomón. La clase pasada, recordemos que estuvimos viendo acerca de la monarquía, del surgimiento de la monarquía, cómo el Israel histórico ve la monarquía junto con estos tres reyes, que fueron primeramente Saúl, después David y Salomón. Recordemos que hablando del Israel histórico, en realidad la monarquía no comienza desde Saúl, sino comienza verdaderamente desde David, ya cuando él toma todo el control del territorio. Recordemos que en sus primeros años David fue solamente rey de Judá y después ya unificó todo su reinado. Pero como no había un reinado como tal, como un gobierno como tal, Saúl no entra dentro de un reinado o de la monarquía. Dentro del Israel histórico, a Saúl se le ve más como la figura de un juez. Y ya con David vemos ya una estructura de una nación, y obviamente siguiendo con Salomón, ya esta estructura da todavía una mayor imagen de una nación, de algo más establecido, con ya diferentes departamentos que podemos ver que forman parte ya de un gobierno. Entonces esto fue lo que vimos la clase anterior. Lo que hoy vamos a ver va a ser las consecuencias, obviamente, de la última etapa de la vida de Salomón y lo que ocasionó la división de este reino. Y de ahí en adelante vamos a partir para ver cómo se desarrolla la monarquía, ya no en un reino unido, sino ya en una división. Recordemos que el reino se dividió en dos. Reino del norte, llamado Israel, su capital es Samaria, y reino del sur, llamado Judá, y su capital es Jerusalén. Roboam sucedió a Salomón como rey de Judá sin ningún incidente. Entonces viajó al norte a Siquem para reclamar el trono de Israel. Allí le esperaban los líderes de las tribus del norte, preparados para aceptar su mandato en cuanto el nuevo rey mitigara la política fiscal y de trabajos para las obras públicas que los había puesto su padre, que aunque solamente eran llevadas a cabo por la población no israelita, estos tomaban parte en los trabajos de capataces y oficiales, cosa que obviamente detestaban. Los consejeros de Roboam le aconsejaron llevar a cabo una política intransigente que fue aceptada por este y que supuso la vuelta de Siquem de los líderes tribales al norte. Entonces apareció la figura de Jeroboam, que había sido administrador en tiempo de Salomón, pero que conspiró contra Salomón mismo, teniendo que huir a Egipto, donde encontró refugio con el faraón, permaneciendo allí hasta la muerte de Salomón, volviendo luego a Israel, quizás alentado por el mismo faraón, para buscar romper el reino de Israel, para poder recuperar así su antigua influencia sobre Canaán. Roboam entonces mandó a Adoram, jefe de las levas, para los trabajos públicos, a reclutar nuevos operarios en Israel. Pero fue apedreado. Roboam se vio obligado a huir a Jerusalén, consumándose así la ruptura del reino. El profeta Ahías había nombrado como rey en nombre de Jehová a Jeroboam, y otro profeta, Semenías, había nombrado a Roboam como rey de Judá, que le hizo desistir en su lucha con el rey del norte para seguir manteniendo la unidad de Israel, ya que según este profeta esto se debía a la voluntad de Dios. Así se puso fin al imperio de Salomón, cuya mayor parte se perdió de la noche a la mañana. Ni Israel ni Judá, ocupados en problemas internos, tuvieron poder para retenerlo.
La provincia aramea del noroeste, perdida por la defección de Damasco, no pudo ser retenida, ya que Damasco se consolidó rápidamente. Al sureste, todas las ciudades filisteas se independizaron, con la excepción de Gat, que pudo ser retenida por Judá. En el este, Amón se convirtió en reino independiente. La situación de Moab alcanzó un estado de libertad. No sabemos si sometida a vasallaje o no. En cuanto a la situación de Edom, es más clara, y así en Judá seguía teniendo acceso al Golfo de Acaba. Los reinos de Israel y de Judá se convirtieron así en estados de segundo orden, que por lo que Israel respecta, su territorio comprendía el de los viejos dominios de las tribus, más las antiguas ciudades-estado de la llanura del Esdrelón, la llanura costera y algunas tierras arameas al este del mar de Galilea. Jeroboam, que había huido a Egipto en tiempos de Salomón, volvió a Israel, fue elegido rey en Siquem y se apoyó en el profeta Semaías. Tomará entonces como capital la antigua ciudad de Siquem y posteriormente la trasladará más al norte a la ciudad de Tisra, haciendo fortificar ambas ciudades. En este periodo se produce una peregrinación religiosa a Jerusalén. Jeroboam trata de impedirlo, haciendo construir un templo en Betel en recuerdo de los patriarcas, especialmente de Jacob, y otro en Dan, donde ya había un santuario a Jehová, que pretende remontarse a los tiempos de Moisés. Sin embargo, en estos templos construye unos becerros que ponen de relieve un cierto sincretismo de la población de Israel, donde había quedado la mayor parte de la población cananea y que va a mantener estrechos lazos políticos y comerciales con los pueblos vecinos, lo que le va a llevar a una convivencia de Jehová con estos dioses paganos. Israel es mucho más rico que Judá, ya que controla la encrucijada de caminos entre Siria y Egipto, así como la salida al mar de las caravanas arábigas a través del puerto de Tiro. Esto lleva a Israel a tener que luchar no solo contra Judá, sino también contra los filisteos, los fenicios, los arameos, el reino de Moab y la gran potencia del norte que se llamaba en ese momento Asiria. Le sucedió su hijo Basa, que entró en guerra contra Judá y salió derrotado, perdiendo por parte del territorio del sur. A este le sucedió su hijo Ela, que fue asesinado y tomó el poder Omri, que fue un gran rey. Construyó una nueva capital, llamada Samaria, que estaba bien situada en una encrucijada de las rutas que iban por el sur hacia Siquem y a Jerusalén, por el norte hacia Megiddo, hacia Damasco y Fenicia. También se construyó un lujoso palacio. Acab fue su sucesor, quien fortificó la ciudad de Samaria y los almacenes donde se encontrarían las arcas, fragmentos de cerámica sobre los que se escribieron en alfabeto fenicio datos sobre el comercio de Samaria, de lo que deducimos la importancia que tuvo el comercio y el lujo de que gozó esta ciudad. También construyó importantes sistemas hidráulicos para las ciudades de Hazor y de Megiddo. Se casó con la princesa fenicia Jezabel. Esta alianza permitió vencer a los arameos de Damasco y conquistar lo que es la región de la Transjordania, sobre todo la parte norte de la Transjordania. Durante este reinado se produce una mayor diferenciación social, ya que los ricos se enriquecían más por el comercio y los pobres se empobrecían más por los préstamos que hacían los usureros que les llevaban a las personas a perder sus tierras. Por otra parte, a nivel religioso se produce una paganización
¿sí? Y cada vez más va en detrimento el culto a Jehová. Acab también se alió con Judá al casarse con Atalía, hija de Joram. En el norte, Asiria, por su parte, extiende cada vez más su territorio, su poder, y su rey, llamado Salmanasar, luchó contra una coalición formada por los reyes de Damasco, de Hamat y de Ahab, que lograron detenerlo en la batalla de Karkar en el año 853. En aquella época donde Israel estaba amenazado no solamente por el exterior, sino también por el interior. Aparece el profeta Elías. Los israelitas fieles al Dios único, Jehová, se levantaron contra el sincretismo, ya que muchos veían que no era lícito adorar a Jehová y a Baal al mismo tiempo. Elías luchó contra los sacerdotes de Baal, no solo a nivel religioso, sino también matándolos, lo que encolerizó a la reina Jezabel, que lo persiguió y tuvo que huir del reino. Elías también representa a los más pobres en su enfrentamiento con esta nueva clase de ricos que queda de manifiesto en la ciudad de Tirsa, donde una muralla separa a una ciudad de casas opulentas de otra de casuchas muy pobres. Le sucedió Ocosías, al que Elías le reprochaba que consultase con Baal. Más tarde le sucedió Joram, que peleó contra los moabitas y salió con Judá. Elías significa Dios es Jehová. Era oriundo de Tisheb, en la región de Galat, al oriente del río Jordán. Durante una gran sequía, por mandato de Jehová, marchó a Sarepta, a casa de una viuda, donde multiplica la comida y resucita a su hijo. Desafía aproximadamente a 450 profetas de Baal para hacer llover y acabar con la sequía, cosa que él consigue con la ayuda de Jehová en el monte Carmelo. Entonces, con la ayuda del pueblo, da muerte a estos falsos profetas. Se cuenta que no llegó a morir, siendo arrebatado por un carro de fuego. A Elías le sucedió Eliseo, cuyo nombre significa Él es mi salvación. Fue considerado como un hijo por Elías. Perteneció a una serie de profetas que vivían pobremente en una comunidad. Lo mismo que Elías hizo algunos milagros. El primero fue el de sanar las aguas del manantial de Jericó. El segundo consistió en maldecir a 42 muchachos que se habían reído de su calvicie y fueron matados por un oso. El tercero multiplica el aceite y resucita un niño fallecido, y habló en nombre de Jehová, interviniendo en algunos asuntos de Estado. Fue él quien como profeta anunció el final de la casa de Omri y la consagró a Jehú. Fue quien curó a Naamán, alto funcionario arameo. Jehú se sublevó contra Joram, matando a este y a todos sus parientes, incluso a Ocosías de Judá y a Jezabel, a todos los príncipes de Judá y a todos los servidores de Baal, y al séquito obviamente de Jezabel. Fue ungido por el profeta Eliseo y reconocido rey por el ejército de Israel. Luchó contra Damasco y retuvo la Transjordania, lo que es la región de la Transjordania, aunque para evitar la invasión tuvo que pagar tributo a los asirios. En esta época vivían los recabitas. Esta familia era un pueblo nómada que todavía no se había sedentarizado, ya que todos los que llevaban la sedentarización la consideraban como motivo de pecado contra Jehová. Joás mantuvo una guerra contra el rey Amasías de Judá, al que llegó a derrotar, entrando incluso en Jerusalén y apoderándose del templo. Le sucedió Jeroboam II,
que reinó desde el 783 al 747 a.C., tuvo que pagar un tributo a Asiria y también a Asiria. Aunque estuvo más tranquilo, pues los asirios, después de la incursión que hicieron en tiempos de su padre por Fenicia y Palestina, se tuvieron que dedicar a guerrear con Urartu en el norte. Así pudo reconquistar la Transjordania desde el sur de Damasco hasta el sur del Mar Muerto. En su reinado se produjo un desarrollo comercial de vinos y aceites refinados. En esta época aparece el profeta Amós, que se escandaliza por el lujo y mucho más por la injusticia social que reinaba en ese momento. Ataca la hipocresía del Estado de Israel y denuncia el abandono al culto de Jehová y el paganismo imperante que van a poner en peligro la alianza que ellos tenían y que habían hecho con Jehová. Y esto va a ser causa de todos los males de este pueblo. Le sucede Manahem y tiene que enfrentarse al rey asirio Tiglat-Pileser III, que invadió Tiro, Damasco e Israel. Estos tres estados tienen que pagar un fuerte tributo a Siria. Le sucedió Pecaías, que duró 2 años y fue derribado por Peca. Peca tuvo que padecer otra campaña del rey asirio Tiglat-Pileser III. Entonces apareció otro profeta en el reino del norte, llamado Oseas, que vio en esta invasión de Israel un juicio de Dios contra su infidelidad. Denuncia también a Judá que se había aprovechado de las invasiones asirias para ensanchar sus dominios por el norte en detrimento de Israel. Peca se alió con el rey de Damasco contra Tiglat-Pileser III y busca el apoyo de Judá, donde reina Acaz. Aram e Israel en el norte y Edom en el sur se unen para conquistar Judá e instalar un régimen que quiera coaligarse contra Siria. Entonces Acaz se alía con Tiglat-Pileser III contra Damasco e Israel. El rey Tiglat-Pileser en el año 732, según indican las tablillas asirias, recibió la sumisión de Acaz. A continuación controló las costas filisteas, también las costas fenicias, para evitar una intervención egipcia. Luego, tras 3 años de sitio, tomó Damasco y Samaria. Tiglat-Pileser III despojó el reino de Israel de Galilea y del país de Galat, que pasaron a formar parte de las provincias asirias. Samaria quedó reducido a un pequeño estado, circunscrito a las colonias de Efraín. Peca es asesinado por Oseas, que sube al trono de Samaria. Inmediatamente le paga tributo a Asiria para haberse confirmado como rey de Israel. Al morir Tiglat-Pileser III, Asiria entra en una crisis de sucesión y Oseas buscó alianza con Egipto y dejó de pagar tributo. El nuevo rey asirio, Salmanasar V, capturó a Oseas y después de un largo asedio de Samaria, su sucesor Sargón II conquistó Samaria y acabó con el Estado de Israel, y la religión de Samaria pasó a ser la región de Samaria pasó a ser una provincia asiria. La aristocracia y las clases dirigentes, así como gran parte de la ciudad de Samaria, fueron deportados a Mesopotamia y al país de los medos. Esta población, que supondría un total de 27.290 personas, según una inscripción encontrada recientemente, esta no regresó jamás,
Sin embargo, el vacío dejado por esta población fue llenado por gente de otros lugares que se mezclaron con los israelitas. Más tarde encontraremos a sus descendientes los samaritanos. Por otro lado, nos encontramos con una población que va a acentuar los lazos con el templo de Jerusalén. Esto fue entonces lo que corresponde a el reino del norte llamado Israel. Ahora vamos a ver el reino del sur llamado Judá. Roboam reina en Judá, un territorio más pequeño y pobre que su vecino del norte Israel. Por el sur llega hasta Beerseba, perdiendo las ciudades filisteas que se independizaron y por lo tanto perdieron su salida hacia el mar. Recordemos que está en la costa del Mediterráneo, los filisteos. Tuvo que hacer frente a una incursión del faraón de Egipto. Sin embargo, su principal preocupación será la de controlar la tribu de Benjamín. Tuvo que hacer frente para poder correr hacia el norte la frontera con Israel, que estaba muy cercana a la capital de Jerusalén. Le sucede a Roboam Asa, que logró conquistar Ramá y ampliar la frontera norte hasta Mizpa. Después le sucedió Josafat. En su tiempo hubo una gran prosperidad económica en el país. Pudo someter a Edom, abriendo de nuevo el puerto de Azion-Jaber, inaugurándose el comercio marítimo con el norte de África. Le sucedió también Joram, en cuyo reinado Edom recobró su independencia y fue destruido el puerto de Azion-Jaber. A continuación, tras la sublevación de Jehú y la muerte de Ocosías, fue Atalía, hija de la reina Jezabel, reina de Israel, quien tomó el poder de Judá. Exterminó a todos los descendientes de David. Solo se libró Joás, al que los sacerdotes mantuvieron escondido en el templo durante 6 años. Después de entenderse con la guardia personal del rey, los sacerdotes nombraron públicamente rey a Joás y Atalía murió. Joás restaura el templo de Salomón y hace que aumente el tesoro del mismo. Le sucede Hazael y logró conquistar todo lo que es la Transjordania, consigue el control de la ruta desde Egipto hasta Gat. Después le sucedió a Amasías, que quiso atacar a Israel después de haber vencido a Edom, pero salió derrotado, y Joás, rey de Israel, llegó a entrar a Jerusalén y se apoderó del tesoro del templo. A este le sucedió Oseas, en cuyo reinado hubo un gran tiempo de paz que pudo aprovechar para reconstruir las murallas de Jerusalén y recuperar el puerto de Elat. Sujetó a los filisteos y destruyó las ciudades de Azoto y Gat. Se interesó por la agricultura y la ganadería y desarrolló el comercio de aceite de oliva con Egipto y con Fenicia. A este le sucedió Jotam, que venció a los amonitas y mejoró la muralla de Jerusalén. En esta época aparece el profeta Isaías. Su nombre significa Dios es el Salvador. Algunos estudiosos creen que el libro de Isaías fue escrito por 3 personas distintas. Sin embargo, la mayoría de los investigadores opinan que fue escrito por la misma persona en 3 momentos diferentes de su vida, lo que lo lleva a dividir su obra en 3 partes. Aunque se cree que todo el libro de Isaías es del mismo autor, sin embargo se puede distinguir 3 periodos diferentes. El Isaías 1, que corresponde con los capítulos del 1 al 39 del libro de su mismo nombre en la Biblia, es un hombre de Judá que vive en Jerusalén y participa en las decisiones del reino. Anunció la palabra de Dios durante 40 años frente a la ascensión de Asiria.
la destrucción de Samaria y el asedio de Jerusalén. Ataca la hipocresía, la inmoralidad, el lujo, los cultos idolátricos y denuncia al pueblo que abandonó a Dios. Recoge también la predicación de Natán y afirma que Dios no puede apartarse de la casa de David, pero que Judá tiene que escuchar la voz de Jehová si no quiere que le ocurra lo mismo que le ocurrió a Israel del norte, que en aquel tiempo sufrió obviamente la deportación por manos de Asiria. Le sucedió a Acaz. Durante su reinado se produce la revuelta de Peca, rey de Israel, contra los asirios. Estos coaligados atacaron a Judá y a Acaz y pide ayuda a Siria. Consigue salvar su reino, pero se ve obligado a pagar tributo a los asirios, así como colocar sus dioses en el templo mismo de Salomón. A este le sucedió Ezequías, que se ve atraído por una coalición de samaritanos, egipcios, filisteos contra Asiria, en la cual no va a participar, librándose del castigo que Asiria sometió a los rebeldes. En su reinado se fundieron las tradiciones que es de Jehová y yavistas y eloístas. Fue un gran administrador, centralizó el impuesto del diezmo que se pagaba en especie, construyendo grandes almacenes y desarrolló el comercio. En el año 613 aproximadamente se produce otra nueva coalición regional contra Asiria. Isaías aconseja que Judá renuncie a estas alianzas y así sucedió, escapando Judá a las represalias de los asirios. Ezequías decide fortificar la ciudad de Jerusalén y hace un túnel que lleva el agua desde la fuente de Gihón hasta la piscina de Siloé. En esta ocasión Ezequías encabeza una coalición anti-Asiria junto a Tiro y a Sidón con la ayuda de Egipto, aprovechando una sublevación en Babilonia. No obstante, el rey asirio Sennacherib somete a Babilonia y luego a Tiro y luego a Sidón. Y asimismo vence a las tropas de Faraón y somete a sitio a Jerusalén. Ezequías trata de ablandar a Sennacherib, prometiendo darle tributo, pero Isaías profetiza que Jerusalén tiene que resistir, ya que no será tomada. Al parecer, las tropas que sitiaban Jerusalén fueron invadidas por una legión de ratas, provocando numerosos caos de peste, lo que provocó la espantada del rey asirio. Le sucedió a este rey Manasés. Este fue deportado a Babilonia, pero volvió y gobernó Judá. En su reinado aparece el profeta Nahum, que cree que la venida triunfante de Jehová y en el establecimiento del derecho del mismo, ya que él castigará la injusticia y prueba de ello sería la destrucción de Nínive. A este rey le sucedió Josías. Quiere hacer desaparecer los santos lugares, los ídolos y los cultos de la fertilidad y demás ídolos paganos, quedando un solo lugar de culto en Jerusalén, que sería para Jehová. En esta época, Judá es un estado independiente debido a la desaparición de Asiria. Logra conquistar gran parte del territorio del norte, llevando allí su reforma religiosa, acabando con el templo que estaba en Betel y llegando hasta Galilea. Centralizó el culto en Jerusalén y controló la actividad de los sacerdotes de Israel del norte. Volvió durante su reinado a unirse de nuevo Israel bajo un solo rey. También consigue dominar a los filisteos. En esta época parece que se escribió el libro de Deuteronomio. Bueno, eso es lo que se piensa. Le sucedió su hijo Joaquín. Durante su reinado, las tropas egipcias del faraón Necaón atraviesan su reino para combatir contra los babilonios en el Éufrates.
consiguiendo detenerlos en un principio, pero más tarde el rey de Babilonia, Nabucodonosor, derrota a los egipcios y los persigue hasta Egipto, y de paso consigue el control de Siria y de Palestina. Joaquín tuvo que pagar tributo a Babilonia y tuvo que declararse vasallo. Aproximadamente en el año 601, Nabucodonosor marchó sobre Egipto, pero el ejército de Faraón Necao lo rechazó, por lo que tuvo que volverse. Entonces Joaquín, calculando mal la debilidad de Nabucodonosor, se rebeló contra Babilonia, lo que Nabucodonosor no podía consentir. Marchando con un ejército contra Judá, Joaquín fue asesinado. A este rey le sucedió su hijo Jeconías. La ciudad de Jerusalén fue sitiada. La ayuda egipcia no llegó nunca y al cabo de 3 meses se rindió. Esto ocurrió el 16 de marzo de 1597. Aquí se produjo la primera deportación de judíos a Babilonia. El rey, la reina madre, los altos oficiales y los ciudadanos principales fueron llevados a Babilonia. Sedecías, tío del rey, fue colocado por los babilonios como gobernante en su lugar. La rebelión de Joaquín había supuesto la destrucción de algunas ciudades como Laquis y Debir. Aunque la deportación de la población no fue en gran número, sí que afectó lo más selecto del país. Sedecías fue considerado como un hombre débil e incapaz a tal punto que su sobrino Jeconías era considerado por muchos de sus súbditos y por los babilonios como el verdadero rey de Judá. Este rey se encontraba en Babilonia. De hecho, muchos judíos van a contar el destierro a partir de la rendición de Jerusalén en el 597, señalando a Jeconías como el sucesor legítimo de Judá. Estos judíos en el destierro van a participar en una revuelta interna del ejército, motivando que muchos de ellos sean ejecutados. En Judá asistimos a una ofensiva por parte de Faraón de Egipto con la ayuda de Tiro. Esto provocó una reacción de Babilonia que rechazó al ejército egipcio y puso sitio a Jerusalén en el año 587 a.C. Después de haber destruido las ciudades de Laquis y Azeca, tras un largo sitio, cuando las provisiones de la ciudad estaban agotadas, los babilonios entraron en la ciudad. Sedequías huyó y después murió en Babilonia. La ciudad de Jerusalén fue incendiada y sus murallas arrasadas. Se produjo una nueva deportación de población a Babilonia. Judá entonces dejó de existir. Después de la destrucción de Jerusalén, los babilonios organizaron a Judá según el sistema de provincias del imperio. El país había sido totalmente devastado, sus ciudades destruidas, su economía arruinada, sus dirigentes muertos y deportados, quedando una población de campesinos pobres, incapaces de organizar alguna revuelta a los babilonios. Estos pusieron como gobernantes a Gedalías. Durante su mandato, un tal Ismael, miembro de la casa real, que se refugió en Amón, mató a Gedalías, lo que provocó la venganza de Nabucodonosor, tomándose este acto como una rebelión, y como castigo llevó a cabo una tercera deportación de judíos en el año 582 aproximadamente. Muchos judíos consideraron huir a Egipto, entre los que se encuentran el profeta Jeremías. La provincia de Judá se incorporó a la vecina provincia de Samaria. Entonces, hablando de un Israel histórico, vemos cómo sí hay una diferencia de tiempos, tal vez, ¿sí? Con lo que vemos en la Escritura o lo que hemos estado viendo, ¿sí? Sobre todo en estas 3 deportaciones. Vemos cómo el reino de Judá es destruido. Ya lo hemos nosotros visto tal vez en 3 deportaciones, una en el 605, 2, 597 y la tercera, que es la destrucción total,
es en el 586, y aquí en este Israel histórico, en esta historia del reino del pueblo de Israel, vemos un desfase con la primera deportación en el 597, segunda deportación 586-85 y la tercera deportación es en el 582. No debe de haber confusión, obviamente estamos hablando de una perspectiva de un Israel histórico, o sea, de una Israel como nación. Siempre va a haber este tipo de diferencias cuando nos metemos a la historia, cuando nos metemos a este tipo de asuntos, pero no debe de haber ninguna confusión, ¿sí? Trate de ver sobre todo lo que nos menciona la escritura, y este tipo de cosas pues vamos a pasarlas un poquito por alto. Ya si usted quiere profundizar, si usted quiere ir viendo por qué este Israel histórico ve de esta manera estas deportaciones y estas fechas, bueno, puede hacerlo sin ningún problema. Ahora, nosotros tenemos que ver, hermanos, ya viendo este panorama de la monarquía, tenemos que tener presente siempre que vemos a través de la historia cómo este pueblo que en el libro de Primera de Samuel capítulo 8 pide rey, ese rey lo pide como todas las naciones. Ve que todas las naciones tienen ese rey que sale a la batalla, sale a la lucha por ellos, por su pueblo, y ellos quieren tener ese tipo de rey. Cuando vemos nosotros, hermanos, la historia de cómo nace la monarquía y cómo se va llevando a cabo lo que es la monarquía en el reino de Israel, vemos a reyes humanos, vemos a reyes que tienen errores, fallan, que al final de cuentas ese rey los llevó a la destrucción. Ya viendo el panorama en general, usted tiene que darse cuenta entonces a dónde llevó el querer ser gobernados y reinados por un rey como lo tienen el mundo, como lo tienen las demás naciones, al pueblo de Israel. Lo llevó a la destrucción, lo llevó a ser destruido. Y es que eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. ¿Cuál es la forma en que tenemos que reflexionar nosotros ante a esta mirada que nos muestra la Escritura? Reyes humanos imperfectos que solamente ven para ellos mismos, que no gobiernan conforme a la voluntad de Dios, incapaces de someterse a la voluntad de Dios. Pero es que en realidad, hermanos, tenemos que darnos cuenta que Dios en realidad no estaba en contra de un rey, pero no era un rey que ellos tenían que ver como y desearlo como un rey humano. Ese rey siempre, ese rey perfecto que Dios mostró y que Dios mostraba y que prometió a David en el capítulo de segunda de Samuel, capítulo 7, Dios le promete a David un rey que de sus entrañas edificará una casa, su templo, y que él le establecerá ese reino para siempre. Si nosotros vemos la Biblia desde el libro de Deuteronomio, capítulo 17, en el verso 14, mire, la Biblia menciona lo siguiente, dice: cuando hayas entrado en tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos podrás rey sobre ti. No pondrás rey sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Eso significa que el rey
que iba a gobernar al pueblo era un rey que jamás iba a hacer que el pueblo mirara y se enriqueciera y buscara prosperidad al regresar a Egipto. Verso 17 dice: ni tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Esto, si lo vemos nosotros en el reinado de todos los reyes, hermanos, esto fue causa obviamente de que muchísimos reyes desviaran su corazón hacia otros dioses. No se diga, por ejemplo, Salomón. David, por ejemplo, también. Sí. En ese mismo verso 17 dice: ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Esto significa que en lo que menos tenían que mirar esos reyes es en la opulencia, en enriquecerse, en mostrarse reyes que fueran siendo prosperados. Estos reyes este rey no tendría que mirar estas cosas. Dice el verso 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Esto es claro que significa que el que en realidad iba a estar gobernando al pueblo es Dios, a través de este rey. Este rey iba entonces a tener presente todos los días de su vida la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para así poder gobernar no como él quisiera, sino para poder gobernar conforme todo lo que Dios le estaba mandando y ordenando a través de la palabra de Dios. Entonces, vemos esto, hermanos, como vemos en la historia, cómo se fue perdiendo la palabra de Dios. Bueno, no desde la monarquía, sino se fue perdiendo obviamente desde que entraron a la tierra, cómo la ley fue teniendo menos valor, estuvo teniendo menos presencia la ley de Dios en la vida cotidiana del pueblo, y esto llevó a decisiones totalmente erróneas de parte del pueblo, de parte del rey, de parte inclusive de sus mismos profetas, algunos de los profetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, no estaba presente en la vida del pueblo. Entonces, ¿Dios iba a poner un rey? Sí. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Un rey humano jamás iba a cumplir las expectativas de Dios. Un rey humano jamás se puede someter a la voluntad de Dios. ¿A dónde lleva el confiar en el hombre, en un rey humano? A la destrucción. Por eso, cuando vemos en la Escritura, en 2 de Samuel, en el capítulo 7, vemos cómo Dios le dice a David, ¿no? David quiere hacerle un templo, y Dios le dice que él no quiere que David haga un templo, que al contrario, dice el verso 11, en la segunda mitad del verso, capítulo 2 de Samuel, capítulo 7, verso 11, dice: asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. ¿Esto qué significa? Miren lo que dice el verso 12, el significado es este. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Eso es lo que significa entonces. Te haré una casa. O sea, significa que Dios va a levantar un rey. Y ese rey procederá del linaje de David, y Dios va a afirmar su reino. Él, que va a ser, verso 13, él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Esto es clara alusión, ya teniendo nosotros el contexto bíblico, de que Jehová, Dios, está hablando de Jesús, hermanos. Está hablando de nuestro Señor como ese rey prometido, ese rey que reinaría y gobernaría siempre buscando la voluntad de Dios,
siempre sometido a la voluntad de Dios. Y es lo que vemos en los evangelios, como nuestro Señor Jesucristo cumplió la palabra de Dios, vino a someterse y a mostrarnos cómo Él se sometía a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios como Rey. El Señor Jesucristo, después de resucitar, dijo: toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. O sea, significa que Él es Rey. Él vino como Rey de ese reino perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa, hermanos, que el reinado y la monarquía de Israel se tiene que ver desde la perspectiva de que el rey humano es un rey que no se puede someter a la voluntad de Dios. Es un rey que no puede gobernarse, ¿sí? Y Dios promete un rey verdadero, el cual pueda vivir bajo su voluntad. Y lo vimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey, hermanos. Debemos de reflexionar. Debemos de estar reflexionando sobre nuestras vidas. Si verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es ese Rey prometido en nosotros. Si está gobernando nuestras vidas realmente, hermanos. La monarquía de Israel nos muestra entonces la incapacidad del hombre de someterse a la voluntad de Dios. Como el hombre, si confía en el mismo hombre, cae, va destinado a la destrucción. Pero Dios, hermano, provee a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos vivir bajo su voluntad. Vivamos bajo esa voluntad, vivamos cumpliendo esa voluntad, porque ahora Dios está en nuestras vidas, morando a través de su Espíritu Santo y dándonos las fuerzas para poder vivir bajo la voluntad de ese Rey Jesucristo. Vivamos, hermanos, de esa manera. Esta sería una reflexión pequeña acerca de la monarquía, ¿sí? Tengamos presente siempre que es Dios, hermanos, el que va a proveer ese Rey perfecto que solamente es nuestro Señor Jesucristo. No nos engañemos, no pensemos que algún rey, llámese como se llame, y en este caso David o cualquier otro rey, cumplió las expectativas realmente de Dios. No, hermanos, vemos hombres imperfectos, hombres totalmente inclusive depravados, reyes totalmente fuera de la voluntad de Dios, y que al final todos hermanos pecaron delante de Dios, así que ningún rey, llámese como se llame, cumplió la voluntad de Dios. Al contrario, Dios en el libro de Oseas, capítulo 13, verso 9, recordemos que Oseas narra y está hablándole al pueblo antes de que viniera a Siria a destruirlo, y le está denunciando su pecado para que pues, este pueblo se volviera a Jehová, porque está denunciando que se había prostituido. Dios entonces le dice en el capítulo 13, verso 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe. Te di rey en mi furor y te lo quitaré en mi ira. ¿Dónde está el rey que ellos pidieron? Ese rey que querían a la forma del mundo, despreciando así el gobierno de Dios en sus vidas, hermanos. Ese rey los llevó a la destrucción, a la perdición. Así es el hombre cuando quita a Dios del trono de su vida y comienza a reinarse, y comienza a gobernarse a él mismo. Así es, hermano. ¿Dónde está tu rey? Porque ese rey lo que va a hacer es llevarnos a la destrucción. Cuando nos gobernamos a nosotros mismos, cuando cada uno de nosotros gobernamos nuestras vidas según lo que nosotros queremos hacer, vamos destinados al fracaso. Pero ese fracaso se llama perdición, juicio de Dios. Hermanos, este es lo que podemos ver en la monarquía. Vamos a estar subiendo lo que les prometí
para el examen y algunos cuestionarios y algunos mapas para que los resuelvan y me los envíen. Por favor, se los voy a hacer enviar, se los voy a entregar por el WhatsApp. Así que estemos al pendientes, hermanos. Cualquier duda, por favor, por medio de WhatsApp. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Cuídense mucho.